Él fue la sonrisa eterna del cine francés, el temerario que se reía en la cara del peligro, el galán que desafió los estándares pulidos de Hollywood con una nariz torcida y un carisma inigualable. Jean-Paul Belmondo no fue solo una estrella de cine, fue una revolución. Con cada salto, desde un tren en movimiento, con cada sonrisa descarada, capturó el alma de una generación. Pero detrás de esa sonrisa, había un hombre que se desmoronaba en silencio, atormentado por la enfermedad, sacudido por el desamor y devastado por la pérdida de su hija. A medida que su leyenda crecía, su mundo privado caía en un silencio profundo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esos últimos años que se desvanecían? Déjame llevarte a otro París, el de 1933. No el París de postal, perfecto y lleno de clichés románticos, sino una ciudad viva, palpitante, donde el mármol convivía con la travesura, donde la grandeza clásica se alzaba imponente sobre las almas rebeldes. En ese mundo de museos y modales, Jean-Paul Belmondo dio su primer respiro. Nació en una familia de prestigio. Su padre, Paul Belmondo, era un escultor célebre. Y desde la cuna estuvo rodeado de cinceles, bustos y expectativas solemnes. Había una suposición, silenciosa pero asfixiante, de que él también debía moldear algo elegante de sí mismo, pero desde el principio se negó a ser esculpido por manos ajenas. Jean-Paul no era el heredero obediente que el mundo del arte parisino esperaba. Era pura garra y picardía, con puños que ansiaban guantes de boxeo más que libros. Mientras otros memorizaban versos de Molière, él recorría las calles, aprendiendo ritmo y sincronía con sus puños y sus pies. Era apuesto, sí, pero no de la manera delicada y simétrica que buscaban los directores de casting de la época. Su nariz había recibido varios golpes. Sus ojos brillaban con insolencia y su postura irradiaba la rebeldía de alguien que sabía que no encajaba y que no le importaba. Cuando intentó ingresar por primera vez al mundo refinado del teatro clásico, la Comédie Française, no fue recibido con aplausos, sino con carcajadas. Demasiado rudo, decían. Demasiado tosco. Un boxeador pretendiendo ser artista. Ese rechazo podría haber quebrado a cualquiera, pero Jean-Paul lo usó como armadura. Decidió en ese instante que no se iba a conformar. Iba a conquistar. Comenzó actuando donde pudiera, tomando papeles pequeños, esquivando el esnobismo, acumulando moretones y admiradores por igual. No era pulido, pero era magnético. No se mimetizaba, pero ardía con intensidad. Poco a poco, y luego de golpe, comenzó a convertir cada no en un siguiente. Porque mientras otros buscaban la perfección, Belmondo traía el pulso, y el público no podía dejar de mirarlo. Para 1960, Francia misma estaba cambiando. Una nueva generación emergía, inquieta, cuestionadora, harta de las viejas reglas. ¿Y el cine francés? Estaba al borde de una revolución. Fue entonces cuando Jean-Luc Godard eligió a Jean-Paul para protagonizar A Bout de Souffle, Sin Aliento. Esa película reescribiría todas las reglas del cine. Filmada al estilo guerrilla por las calles de París, era cruda, inmediata, sin filtros. Y en su centro estaba Belmondo como Michel Puicard, un delincuente menor con un coche robado y el alma de un filósofo. Con un cigarro colgando de los labios y unos ojos que no revelaban nada, no actuaba tanto como existía, como si la cámara simplemente se hubiera tropezado con él. De la noche a la mañana, Belmondo no solo se volvió famoso, se volvió indispensable. La nueva ola dejó de ser simplemente un movimiento. Ahora tenía un rostro. ¿Y qué rostro? Asimétrico, desafiante, lleno de vida. Pronto se convirtió en la musa de los directores que querían sacudir el statu quo. Godard, una y otra vez, Truffaut, Melville.
Pero lo que lo hacía distinto no era solo con quién trabajaba. Era lo que hacía frente a la cámara. Saltaba desde edificios, se colgaba de helicópteros en movimiento, recibía golpes y se caía de motocicletas, sin dobles, sin trucos. Solo Belmondo, desafiando a la cámara a que pestañeara. Él no quería fingir ser un hombre de acción. Él lo era. Cada moretón, cada caída, cada sonrisa temeraria las lucía como medallas de honor. No se trataba de presumir. Se trataba de creer que el cine, como la vida, necesitaba peligro para sentirse real. Y el público le creía. No solo veían sus películas, las vivían con él, sin aliento, completamente entregados. Pero la fama rara vez sigue una línea recta. Incluso mientras su estrella ascendía, el hombre detrás de ella se enredaba en las partes más caóticas de la celebridad. Tuvo un romance con Úrsula Andress, la chica Bond original, y juntos encendían los flashes donde quiera que iban. Su historia de amor era de película, sí, pero también era explosiva. El rebelde más carismático de Europa y la exportación más glamurosa de Hollywood, ¿qué podía salir mal? Pues todo. La pasión era real, pero también lo eran las discusiones. Rompían, volvían y rompían otra vez. Las revistas lo adoraban. Jean-Paul, no tanto. No buscaba el drama. Simplemente no podía evitarlo. Aún así, nada de eso lo detenía. En los años 60, Belmondo no era solo una estrella de cine. Era la estrella de cine. No del tipo moldeado por los estudios, sino uno forjado en sudor y espíritu. Francia, que una vez lo rechazó, ahora seguía cada uno de sus movimientos. Había demostrado lo que siempre creyó, que la grandeza no tenía que venir en líneas limpias. A veces, llegaba con un labio partido, una sonrisa descontrolada y una negativa rotunda a seguir las reglas. Para cuando llegaron los años 70, algo cambió en Jean-Paul Belmondo. No de golpe, pero sí de forma gradual e inconfundible. Empezó a alejarse de los cafés llenos de humo y los monólogos filosóficos de la nueva ola francesa, y se acercó a algo más ruidoso, más veloz, más explosivo. No es que hubiera abandonado el arte. No, Belmondo nunca dejó de ser un artista, pero comprendía algo poco común, que entretener a las masas podía ser tan significativo como reinventar el cine. Así que, en lugar de una rebelión silenciosa, se entregó al caos espectacular. Películas como El Profesional, El Golpe y Miedo en la Ciudad lo transformaron en algo nuevo. No solo un protagonista, sino un espectáculo humano. El tipo de actor que no necesitaba efectos especiales ni dobles. Él era la acción. Colgado de helicópteros, saltando de azotea en azotea, persiguiendo trenes a toda velocidad, hacía que el peligro pareciera poesía. Francia nunca había visto algo así. Y francamente, el mundo tampoco. Pero Belmondo no solo mostraba músculo ante la cámara. Fuera de ella, estaba construyendo un imperio de influencia. Junto a unos cuantos socios, cofundó el Paris Saint-Germain, hoy uno de los clubes de fútbol más emblemáticos de Europa. Era más que un pasatiempo. Era una declaración. Belmondo no era solo una estrella de cine, se estaba convirtiendo en un símbolo de la cultura francesa moderna, una mezcla perfecta de elegancia y adrenalina. Y sin embargo, mientras su vida profesional alcanzaba nuevas alturas, comenzaron a aparecer grietas en casa. Su matrimonio con Élodie Constantin, una ex bailarina y madre de sus 3 hijos, se deshacía poco a poco. Florence, Patricia y Paul, sus 2 hijas y su único hijo, a menudo veían más a su padre en los carteles que en la mesa de comedor. Los rodajes eran exigentes, los papeles, incesantes. La fama tenía su propio ritmo y rara vez se detenía para una cena familiar. Aún así, incluso en su ausencia, había amor. Complicado, imperfecto, pero innegablemente presente, justo como Belmondo mismo.
Para cuando llegaron los años 80, Jean-Paul Belmondo ya lo había conquistado todo: las taquillas, la crítica e incluso los corazones de toda una nación. Pero la vida, como suele hacerlo, empezó a desafiarlo de maneras que ninguna cámara podía captar. En el centro de este nuevo capítulo estaba su relación con la actriz italiana Laura Antonelli. Su conexión era profunda, innegablemente apasionada, pero constantemente puesta a prueba por turbulencias emocionales. Belmondo, siempre el optimista en la pantalla, se encontraba viviendo escenas que ningún guión podía suavizar. Las luchas de Laura, incluida una escandalosa polémica por drogas que ocupó todos los titulares, lo sacudieron. No por lo que decía la prensa, sino porque la amaba profundamente. Ver cómo alguien a quien amaba se desmoronaba, lo marcó para siempre. En silencio, pero de forma imborrable. Estuvo a su lado incluso cuando dolía. Y entonces, en 1994, una tragedia llegó para cambiarlo todo. Su hija, Patricia, murió en un incendio. Ningún padre está preparado para una pérdida así. Para un hombre que una vez saltaba de edificios y sonreía ante el peligro, esto era algo de lo que no podía escapar. Amigos, colegas, hasta el público, comenzaron a notar el cambio. Su sonrisa característica, antes tan natural, empezó a llevar un peso detrás. El hombre que había hecho reír a millones parecía ahora llevar lágrimas que no lograba soltar en público. Y así, su trabajo comenzó a transformarse. Películas como Itinéraire d'un enfant gâté dejaron de ser solo entretenimiento. Se convirtieron en confesiones. El duelo, la reflexión y la vulnerabilidad encontraron espacio en sus personajes, reflejando el dolor que él apenas podía poner en palabras. En esos años, el teatro se volvió su refugio. El escenario le ofrecía algo que el cine rara vez da: intimidad, inmediatez, una verdad sin filtros, sin tomas repetidas ni acrobacias. Tal vez estaba buscando algo más puro, o tal vez solo necesitaba un lugar donde los aplausos todavía pudieran alcanzarlo, pero donde también pudiera sentir algo real. Quienes lo vieron actuar en esa época vieron a un hombre que, aunque herido, seguía buscando. No solo papeles, sino un sentido en el silencio que queda después de los aplausos. Fue en el verano de 2001 cuando todo cambió. Jean-Paul Belmondo, que había pasado décadas desafiando la gravedad en pantalla, de pronto se vio impotente de la forma más humana posible. Mientras vacacionaba en la soleada isla de Córcega, sufrió un derrame cerebral devastador. Estuvo a punto de morir. En cuestión de horas, el hombre que una vez saltaba de tejados y compartía escenas con Jean Seberg perdió la movilidad, y peor aún, el habla. Para alguien cuya presencia magnética dependía tanto de su voz y su lenguaje corporal, fue una jugada cruel del destino. Casi de inmediato, desapareció de la vida pública. El mundo que alguna vez celebró cada uno de sus movimientos quedó en silencio. Pero detrás de ese silencio se libraba una batalla feroz. La rehabilitación tomó años y sucedió mayormente lejos del foco mediático. Los que estaban cerca de él sabían cuánto luchaba. Cada gesto reaprendido, cada palabra recuperada con esfuerzo. Y entonces, un rayo de esperanza. En 2002 se casó con Nathy Tardivell, una mujer casi 40 años menor que él y que había permanecido a su lado durante toda la pesadilla. Tuvieron una hija juntos, Stella, y, por un breve momento, pareció que la vida le ofrecía a Belmondo un segundo aliento, algo alegre después de tanto dolor. Sin embargo, como suele suceder, la vida siguió siendo complicada. El matrimonio terminó en 2008. Y aún así, Jean-Paul no se rindió. En 2009 volvió a la pantalla con Un hombre y su perro,
Una película que fue discretamente ignorada por la crítica, pero que para sus fans tuvo un peso que ninguna reseña podía medir. No era solo una película, era una declaración. Un hombre despojado de su voz, de su fuerza física, aún eligiendo ponerse frente a una cámara. Eso requería coraje. Puede que el filme no brillara con genialidad cinematográfica, pero reflejaba algo mucho más profundo: resiliencia. Esa silenciosa y obstinada negativa a rendirse que siempre fue parte del alma de Belmondo. Con el paso de los años, Jean-Paul Belmondo se alejó de los escenarios. Pero la nación que había entretenido durante tanto tiempo jamás lo olvidó. A partir de 2011, comenzaron a llover los homenajes. Primero la Palma de Oro de Honor en Cannes, luego el León de Oro en Venecia en 2016, y más tarde el César Honorífico en 2017. No eran simples premios, eran gestos de gratitud nacional, de esos que se reservan solo para los verdaderos íconos. En sus apariciones públicas, a menudo llegaba en silla de ruedas, hablando poco o nada, pero la recepción siempre era la misma: ovaciones de pie, atronadoras y llenas de lágrimas. Ya no hacía falta oírlo hablar, bastaba con verlo. En este capítulo más tranquilo de su vida, Belmondo se reconectó con su hijo, Paul, el expiloto de carreras que había forjado su propio nombre en la televisión. Pasaban tiempo juntos, sanando heridas antiguas. Se rumoraba que Jean-Paul luchaba contra la depresión, y quizá fuera cierto. ¿Cómo no? Después de todo lo que había vivido. Pero los más cercanos a él decían que también encontraba consuelo en las pequeñas cosas. La compañía de su hija Estela, momentos de calma y el amor de un país que nunca dejó de aplaudirlo, incluso cuando el escenario ya se había oscurecido. Hay personas que parecen tan profundamente entretejidas en el tejido de nuestras vidas que uno llega a creer que estarán ahí para siempre. Se convierten en parte de nuestros salones, de nuestras infancias, de nuestros recuerdos culturales compartidos. Jean-Paul Belmondo era una de esas figuras raras. Su rostro, su voz, esa sonrisa ladeada inconfundible, todo parecía eterno, como si hubiera desafiado al tiempo del mismo modo en que una vez desafiara a la gravedad saltando desde los tejados de París. No era solo un actor, era un símbolo. Y entonces, de pronto, la realidad se impuso con una tranquilidad definitiva. La mañana del 6 de septiembre de 2021, la noticia llegó como un trueno lejano. Belmondo había fallecido en su casa en París, sin flashes, sin titulares trágicos. Solo un hombre que se desvanecía en paz, cerrando la última página de una historia que emocionó y reconfortó a generaciones. La causa fue, oficialmente, una enfermedad relacionada con la edad. Pero en realidad, su cuerpo venía cargando en silencio las cicatrices del tiempo desde hacía años, sobre todo tras el derrame cerebral que sufrió en 2001 y que marcó el comienzo de una larga despedida gradual. Aún así, incluso sabiendo esto, la pérdida se sintió repentina. No llegó con sorpresa, sino con una tristeza honda, de esas que caen pesadas sobre una nación entera. Francia se detuvo. El país lloró no solo a un actor, sino a un espíritu. Desde actores veteranos hasta futbolistas jóvenes, desde taxistas hasta tenderos, todos lo lloraban como si fuera parte de su propia familia. Porque eso fue Belmondo. Familia para una nación que había reído con él, llorado con él, envejecido a su lado. El presidente Emmanuel Macron, en su homenaje, no dudó en llamarlo héroe nacional. Y nadie lo cuestionó. Belmondo había sido más que una leyenda del cine. Se había vuelto un espejo de la propia Francia, juguetón, valiente, imperfecto y lleno de alma. Y en un gesto que lo dijo todo sin palabras,
El Estado francés le otorgó un homenaje nacional en Les Invalides, ese complejo histórico en el corazón de París donde descansan los grandes y los valientes. Soldados, presidentes e íconos reposan allí. Y ahora también Belmondo. El patio, habitualmente reservado para una solemnidad formal, se transformó en algo mucho más humano. Cuando su ataúd, cubierto con la tricolor de la bandera francesa, fue llevado a través de la plaza de piedra, el silencio no fue pesado, fue reverente. Y entonces, inesperada y hermosamente, estalló un aplauso. No uno cortés, no uno ceremonial, sino un aplauso atronador. Una última ovación de pie para el hombre que les había dado tantas. No hacían falta discursos. El aplauso lo dijo todo. Jean-Paul había dicho una vez que vivía para los aplausos, no para los trofeos. En ese momento, recibió ambos. El tipo de despedida que pocos llegan a merecer. Y en el más poético de los finales, sus cenizas fueron depositadas junto a las de su padre, Paul Belmondo, el renombrado escultor, en la cripta privada de la familia. El niño que una vez huyó de las expectativas de su linaje, el hombre que persiguió la adrenalina y la fama a través de carretes de cine y los horizontes de las ciudades, cerró el círculo. No regresó entre aplausos ni bajo los reflectores, sino a las raíces que en el fondo nunca había abandonado del todo, y se sintió correcto. Después de décadas de aventuras desbordadas, en pantalla y fuera de ella, finalmente encontró la paz en el lugar donde todo había comenzado. El viaje de Jean-Paul Belmondo siempre fue más grande que la vida misma, pero su final fue pequeño, tierno, humano. Y eso fue lo que lo hizo perfecto. Porque las leyendas no necesitan salidas grandiosas, solo necesitan ser recordadas. Y Jean-Paul, él lo será, siempre. Entró en nuestras vidas como una ráfaga de viento, impredecible, encantador, imparable. Pero detrás de esa sonrisa icónica y ese aire desafiante estaba un hombre que en silencio batallaba con el desamor, con la pérdida, con el deseo profundo de ser más que solo el tipo rudo del cine. Jean-Paul Belmondo no era solo el héroe de acción más querido de Francia. Era un padre que enterró a una hija, un esposo que perdió el amor, un artista que nunca fue del todo aceptado por la crítica, y un alma que siguió adelante incluso después de que un derrame cerebral casi le arrebatara todo. Y aún así, sonreía, luchaba, vivía. Ahora que los aplausos se han desvanecido y el reflector apunta a otro lugar, ¿qué nos queda del hombre detrás del mito? ¿Qué es lo que más recuerdas de Belmondo? El temerario, el romántico, el poeta roto disfrazado. Cuéntanoslo en los comentarios. Y si este homenaje te conmovió, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte, porque historias como la suya merecen ser contadas, no solo una vez, sino una y otra vez.